que es cómo defino coherencia. Entonces, hago la siguiente afirmación. Yo voy a llamar coherencia a una doble función que relaciona estos componentes. Y esa doble función la llamo determinación y condicionamiento. Entonces paso ahora a definir determinación. Yo la defino a través de Bunge. Bunge dice la determinación es una forma de la causalidad. No, es lo que llama la causalidad es una forma de la determinación. Y yo digo, la determinación es una forma de la causalidad. Causalidad, bueno, este es el viejo trabajo, ¿cierto? Causalidad es causa, efecto. Es decir, dado producido un hecho que llamamos causa, siempre se ocurre otro hecho que se llama efecto de esa causa. Esto conocido como causalidad o más estrictamente causalidad lineal. Y es ese sentido en que lo usa Bunge. En cambio, la idea de determinación es una idea más light, diríamos ahora, que es la idea de que para que se produzca un efecto, tiene que haber un conjunto de, no podemos llamarlos ya causas, porque ya la hemos definido con mucha estrictez de esa manera, sino que las llamamos determinaciones. Pero nunca alcanza con una sola determinación. Tienen que concurrir varias determinaciones, una, dos, tres, o la que si ocurren en forma simultánea, entonces casi seguro que se cumple el efecto. Para ver cómo es mucho más light la cosa, ¿no? Tiene que haber varias, coincidir, etc. Marx lo define así. Dice, lo concreto, el efecto, es la síntesis de múltiples determinaciones, utilizando entonces la misma idea en esta forma de concreción. Bueno, yo voy a usar la idea de determinación en este sentido de que tienen que existir varias determinaciones, varias causas parciales, varios fenómenos antecedentes para que ocurra un cierto efecto. Entonces, con más precisión todavía, los voy a definir de esta manera. Una determinación va a ser una especie de impulso positivo para que se produzca un fenómeno. O mejor dicho, lo que hace una determinación es definir un espacio donde dentro del cual un espacio físico, un espacio conceptual, dentro del cual es posible que un cierto fenómeno ocurra. Y entonces esta idea de coincidencia de varias determinaciones quiere decir que cada una de las determinaciones va a definir un espacio distinto que posiblemente se sobreponga con el anterior, una tercera determinación, y va a definir otro espacio. Entonces, en este espacio ya mucho más reducido, ya es bastante probable, es altamente probable que el efecto ¿sí? Este es el autor que vamos a acotando la relación de la determinación. Y la otra idea que vamos a utilizar es la idea de condicionamiento, que es de alguna manera la inversa de la idea de la determinación. Así como la determinación puede definir como un impulso positivo para que algo ocurra, ahora voy a definir el condicionamiento como una prohibición. Si ocurre tal fenómeno, tal hecho, entonces está prohibido que ocurra tal otro. Si ocurre tal cosa, no puede ocurrir tal otra. Si hay capitalismo, no puede haber mercado de esclavos. Es un condicionamiento. El capitalismo es un condicionamiento de los mercados de esclavos. Para que haya mercado de esclavos no tiene que haber capitalismo.
¿Por qué? Porque la condición del capitalismo es que el obrero sea libre para contratar su fuerza de trabajo. Esas son las mentiras que se tratan. La idea exactamente es esa, ¿no? Condicionamiento como prohibición. Es decir, lo que se dice entonces, si es que el uso positivo del condicionamiento es que si ocurre este fenómeno, no puede ocurrir esta cosa. Lo prohíbo. Bueno, vuelvo entonces al postulado. El problema acá era decir cómo funcionaban estos dos elementos, la determinación y el condicionamiento entre estos componentes. Entonces yo digo, la idea de coherencia es que entre estos componentes hay determinaciones y condicionamientos. Y entonces acá viene la otra cuestión importante que tiene que ver con lo que uno llama en ciencia las condiciones del entorno. Cuando uno establece un modelo científico, para saber cómo funciona realmente ese modelo, el modelo de relación entre estos componentes, yo tengo que establecer condiciones de contorno. Y para mí estas condiciones de contorno quieren decir lo siguiente, quieren decir que en distintas condiciones sociales el postulado va a funcionar de manera diferente. Afirmación siguiente, yo digo, en el capitalismo subdesarrollado dependiente, las relaciones que se establecen en estos componentes son así. Hay una relación de determinación entre propósitos y medios. Hay una relación de determinación entre propósitos de organización. Y hay una relación de determinación entre métodos de organización. Y al mismo tiempo, simultáneamente, hay una relación de condicionamiento al revés. Y lo mando también con flechitas simples. Entonces, este es el postulado. Los propósitos, y en particular el diálogo humanista, los propósitos del gobierno, son los que determinan en el capitalismo subdesarrollado dependiente, son los que determinan los métodos que utilizan y los que determinan los propósitos, los que determinan la organización que generan para cumplir con esos propósitos. ¿Por qué llego a estas conclusiones? Bueno, hay varias argumentaciones, pero las argumentaciones son en general argumentaciones históricas, mirando qué fue lo que pasó. Es como uno llega a conclusiones de este tipo. Y algo por comparación. Por comparación. ¿Cómo sería el capitalismo avanzado? Es al revés. Es al revés. El Parlamento británico, uno piensa que es la organización de esto lo que define los propósitos, lo que define métodos. Funcionan al revés. Las flechas en el caso de los países desarrollados. La Iglesia. La Iglesia Católica. La Iglesia, por tal. Claro. Que la organización que dura hace 2000 años. Claro. Como 1500, 800. Pero efectivamente la Iglesia Católica es un ejemplo muy claro de una organización que defiende los propósitos. No cabe ninguna duda. Porque termina a partir de lo la segunda parte de esta cuestión es la siguiente, que cada uno de estos componentes está a su vez determinado por otra cuestión. En el caso de propósitos de gobierno, papel del Estado. Entonces, acá hay una determinación de los propósitos del gobierno por el papel del Estado. Lo que me ayuda entonces a definir es la diferencia clara entre Estado y gobierno.
teoría como determinación de método. Y siguiendo el ejemplo que poníamos recién de la iglesia, que también lo mismo, la historia como determinación de organización, la forma organizativa, de los tipos de sociedad, de las maneras individuales. Y ahora cierro. Y cierro así. Cierro de esta manera. Es decir, las determinaciones del papel del Estado con la historia, la teoría con la historia, vamos a ver qué quiere decir esto, y la teoría también con el papel del Estado. Bueno, este es el núcleo que yo después desarrollo el pensamiento estratégico, pero el núcleo sólido, el núcleo fuerte está aquí. Acá empezó todo el desarrollo posterior del pensamiento. En cuanto al papel del Estado, yo hago una dirección que es la siguiente. Yo admito tres papeles para el Estado, que son los siguientes. Un papel del Estado que es articulador, esto lo vimos ya, de la clase dominante. Un papel del Estado que es, antes de esto, antes de examinar los papeles, hay que examinar qué significa Estado. Entonces aquí, esto sí lo vimos ya una vez, parece que mucho. La doble definición que se ha hecho en el ámbito del marxismo acerca del Estado. El Estado como la famosa frase del manifiesto comunista, el Comité de Administración de los Intereses de la Burguesía. Esta es una de las definiciones que desde el marxismo se han hecho. Es decir, que es un aparato que tiene varias instituciones, cuya función central es defender los intereses de la clase obrera. La otra definición de Estado, también dentro del campo marxista, la primera es del manifiesto comunista, esta segunda es de Nikos Planzas, que dice: el Estado es un espacio social de encuentro, debate, conflicto, lucha, creación de consenso entre clases o fracciones de clases. Con lo cual, digamos, se enfrenta a la definición anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es 100 años. La primera definición es de 1848, esto comunista. La segunda definición es de 1950. En esos 100 años, lo que ha transcurrido es esto. Lo que ha transcurrido es esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha desarrollado el capitalismo de una manera tal que ha creado condiciones totalmente distintas. Entre otras cosas, la aparición del movimiento obrero, a través del largo desarrollo. Primero, cuando ocurre este proceso, entonces, cuando ocurre todo este proceso, el Estado cambió. A mediados del siglo XIX podía ser el Comité de Administración de los Intereses de la Burguesía. A mediados del siglo XX no podía ser solamente eso, tenía que ser otra cosa. Porque ya la clase obrera se había organizado, había montado sindicatos, tenía influencia en partidos políticos. Entonces,
ya no se podían tomar decisiones sin tomar en cuenta lo que la clase obrera, en su conjunto, por partes, tenía para decir y decía a veces con mucha fuerza. En consecuencia, el cambio de la definición es una imposición del proceso histórico. Las categorías con que se piensan estos fenómenos son categorías históricas. Y esto es lo que dice esta fecha, que dice que la teoría está determinada por la historia. Exactamente esto. Las categorías con que pensamos la teoría tiene que ser pensada a partir de estos procesos. Ahora, pero este papel articulador, ¿por qué? ¿Por qué papel articulador de la clase dominante? Porque la clase dominante, es decir, Macri, Amalita de Fortabat, López Murphy, etcétera, etcétera. Todos estos tipos, todos ellos distinguidos empresarios nacionales, les importa un corno lo que les pase a Marina de Fortabat, lo que le pase a Macri, lo que le pase a López Murphy, o lo que le pase a cualquiera de los tres. Si le pueden ganar guita mejor, se la ganan. Es decir, la clase dominante es autodestructiva, en el sentido de que van a pelear por apropiarse de plusvalor o de lo que sea, aún en contra de su propia clase. Aún en contra de su propia clase. Y por eso hace falta el papel articulador de la clase dominante. Si no, se destrozan entre sí. El Estado tiene que arbitrar. No, hasta aquí, basta, se acabó. El papel desarticulador de la clase dominada. Este es muy claro. La clase dominada es la que está discutiendo para cambiar condiciones. Tal vez lo que yo diga parezca un poco rígido, ¿cierto? Hay que matizarlo, pero estoy armando el esquema general. Esto admite todos los matices que ustedes quieren, no todo lo que la clase dominada tiene comportamiento, ese describen aquí. Pero está claro que la clase dominada va a discutir, por lo menos en algunos periodos, frente a algunas circunstancias con la clase dominante. Entonces, para que eso no se transforme en un riesgo, el Estado juega este papel desarticulador de la clase dominante. Desarticulador. Y repasen un poco el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La transparencia en él. Yo estaba hablando de eso. Hay una cosa que yo a Menem lo pongo como el que el sistema se sacó la cabeza. O sea, que tiene la transparencia total. Muestra lo que es realmente. Porque el resto no, el resto sí, pero es la ficción. La diferencia fundamental es que Menem hizo lo que Alfonsín quiso hacer en claro, tal cual. Esa es la diferencia fundamental. ¿Qué es lo que quiere hacer Alfonsín? Quiso desarticular la clase dominada. ¿Se acuerdan de la famosa ley aquella que empezó y ahí empezó, fue el principio del fin, cuando quiso cagar a la CGT, a los sindicatos en general, pero a la CGT en particular, el Saúl Querido se mandó 13 huelgas amigos. Sí, tal cual. Pero después vino Menem y jugando de otra manera, con mucha más inteligencia política, indudablemente, y la otra cuestión es la garantía de la reproducción de la clase dominada. Es el otro papel que es lo que está. ¿Por qué tiene que garantizar la reproducción de la clase dominada? Porque si no se acaba el capitalismo. Claro.
Esta garantía es, sobre todo en ciertos periodos, es necesaria.